siempre. Bueno, arrancamos por... Hay muchos datos esta semana, sobre todo en el día de hoy ha sido dato tras dato durante toda la jornada. Quería arrancar con el dato de inflación en España. Vuelve a sorprender la inflación general. Hace unos días también conocíamos esa tasa de paro, por si también tenéis alguna opinión al respecto, que sube hasta el 13,26%. También hablábamos aquí en Negocios Televisión de un poco también la triquiñuela dentro de la estadística con esos fijos discontinuos. ¿Cómo va? ¿Cómo se plantea la economía española, que a pesar de eso mantiene un PIB elevado todavía si lo miramos con otros países de ahora mismo Occidente? Eduardo, por ejemplo. Muy bien. En mi opinión, yo creo que efectivamente el PIB no es para tirar cohetes, es decir, tenemos un PIB que todavía no nos permite equipararnos a la situación prepandemia, lo cual nos sitúa en el vagón de cola de la Unión Europea, lo veamos como lo veamos. Los datos de paro son muy preocupantes porque nos damos cuenta de que realmente lo que tenemos es una especie de empleo estacional que ya es crónico en nuestro país, ¿no? Yo creo que la apuesta de largo de esa estacionalidad son esos contratos a tiempo parcial, fijos discontinuos. La verdad es que es un eufemismo bastante curioso para definir la precariedad del trabajo en España. Luego también había otro dato que me ha llamado hoy bastante la atención, y es que se ha reducido el poder adquisitivo de las familias, y eso sí que es un verdadero termómetro de lo que está pasando. Con lo cual, yo creo que el escenario no es tan favorable como nos van a tratar de vender en estas semanas electorales que nos esperan, ¿no? Churchill decía que había mentiras, grandes mentiras y estadísticas, ¿no? A mí cada día me creo menos las estadísticas que salen por parte del gobierno, ¿no? Porque lógicamente tienen que mostrar un escenario de bonanza que en muchos aspectos, y visto objetivamente, pues no corresponde con la realidad. Pues esas estadísticas, ¿no?, que bien decía Churchill y que en principio no deberían corresponder con la realidad. No sé si opináis lo mismo, Gustavo, por ejemplo. Claro, completamente. Bueno, no solamente, bueno, hemos tenido en España el dato de empleo, que es desastroso. Hemos perdido 100 y pico mil puestos de trabajo, y sobre todo, pues lo que decía el compañero, ¿no? Con los fijos discontinuos, pues se disfraza bastante claramente pues un dato, ¿no?, que a la larga nos va a llevar, nos va a llevar a más destrucción del tejido productivo, y lo vamos a ir viendo, ¿no? Está claro que las medidas intervencionistas, como la que hemos tenido recientemente de la nueva ley de la vivienda y todo esto, pues al final termina generando pobreza, ¿no?, y destrucción del tejido productivo, y lo vamos a ir viendo. Y luego el dato de inflación, que parece que, bueno, pues que cada uno lo adapta a su discurso, pues no es en absoluto nada bueno, y ya tenemos una inflación acumulada de prácticamente un 15% desde que está gobernando el PSOE, ¿no? Con lo cual la pérdida de poder adquisitivo con respecto en las familias es bastante considerable, ¿no? Y los salarios reales no han hecho más que decrementarse desde que está el gobierno socialista, con lo cual tenemos un doble problema. Gente que se está empobreciendo en términos reales, porque sus salarios reales están cayendo, y por otro lado, una destrucción de empleo que es claramente creciente, y que vamos a seguir viendo cómo se destruye empleo, ¿no? Entonces, bueno, España pues no creo que vaya muy bien los próximos años. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que así va a ser? ¿Que España, por supuesto, va a sufrir también esta desaceleración global y que nos va a dar de lleno, sobre todo con esos niveles de paro y la inflación repuntando también otra vez en términos generales? Sí, España yo creo que en los próximos años no va a ir especialmente bien. No creo que estemos en una situación como en el 2008, porque la economía española se reestructuró profundamente en esos años y se diversificó. No obstante, yo creo que España es un gran país que tiene un grandísimo potencial si se tomaran las medidas adecuadas en este país y siguiéramos el ejemplo de otros países, como países que tienen pues más flexibilidad en el orden jurídico,
como Dinamarca, que tiene un mercado laboral muy flexible, países como Irlanda. Si siguiéramos esas medidas, tendríamos un boom enorme en España y muchísima gente querría venir a vivir a España. Málaga, por ejemplo, se está convirtiendo en un gran centro tecnológico de empresas y ahí demuestra que hay muchísima actividad económica. Entonces, yo soy pesimista porque las medidas que se van tomando desde hace muchos años en España son las mismas y seguimos profundizando los mismos errores. Seguimos un poquito el camino de Argentina en menor medida, pero hay que tener un poquito de esperanza de que las cosas vayan a mejorar, pero no lo creo que sea en el corto plazo. Rodrigo. No, ni en el largo. Ni en el largo tampoco. Esperemos que sí, por favor, porque de verdad que España es un gran país y cuando vemos los países alrededor del mundo, España tiene mucha más seguridad. De verdad hay que apostar por este país en el sentido de que hay que hacer un cambio y dejar de ser tan ideólogos y de ser personas más pragmáticas. Y yo lo digo a todos los partidos, hay que ser gente más pragmática y seguir el ejemplo de las cosas que funcionan, no seguir ideología por ideología. Yo creo que ese es el cambio. No creo que cambie, sinceramente lo sé, Gustavo, pero la esperanza es lo último que se pierde. No vamos a ser negativos. Es que esto no va de esperanza, esto va de educación y reeducar a una nueva generación lleva un par de décadas, con lo cual en el largo plazo soy bastante pesimista. Lo normal es que nuestro modelo tienda a ser Argentina, Venezuela, etcétera, etcétera. Jamás Irlanda, Singapur o países más liberales. Eduardo, sí, un segundo, que en eso estoy de acuerdo, Gustavo, pero en Australia y en Nueva Zelanda en los años 90 se hizo un gran cambio en ese país y la economía estaba totalmente estatalizada y estaba súper centralizada y hubo un gran cambio en países que realmente siguen una tónica como la de Inglaterra en los años 80. Entonces, no todo está perdido. Eduardo, ¿qué opinas tú sobre esto? Sobre todo para el largo plazo, porque ya en el corto plazo nos has comentado antes, pero en el largo plazo esa visión pesimista, por ejemplo, que tiene Gustavo, ¿la comparte o...? Hombre, yo en muchos aspectos estoy de acuerdo con Gustavo, aunque no quiero perder la esperanza que demuestra Rodrigo, ¿no? Yo creo que la situación, por poner un poco de humor a esto, me recuerda esa anécdota de cuando Woody Allen le preguntó a Schwarzenegger cuánto tiempo le llevaría a tener un cuerpo como el suyo. Dijo 1, 2, 3 generaciones. Yo creo que Gustavo ha dado en el clavo, ¿no? La educación es el verdadero lastre ahora mismo de la sociedad española. Tenemos pues un déficit enorme de formación a todos los niveles y eso no se cura de un día para otro, ¿no? Lo hemos visto reflejado en tantas inversiones y tantos bandazos a lo largo del tiempo que nos impiden saber exactamente a dónde vamos. Un programa educativo tiene que proyectarse en el tiempo, tiene que plantearse con ambición y yo sinceramente, que tengo 4 hijos, pues no lo veo, no veo que sea así. Yo creo que son ellos los que tienen que poner de su parte y como académico pues mi experiencia es que está absolutamente polarizado. Yo creo que tenemos la gente mejor preparada de la historia, pero también la gente menos preparada de la historia y la clase media educacional desaparece, ¿no? Esa es la percepción que yo tengo. Con todo y con eso, pues hay que mantener firme la esperanza porque es lo último que debemos perder si queremos levantar la persiana, como se suele decir todas las mañanas. Totalmente, Eduardo. Me quedo en el bloque económico, que os quiero preguntar también sobre Estados Unidos, porque ayer nos pude preguntar, no teníamos tertulia, pero salió el dato de PIB estadounidense en el 1,1%, se esperaba un crecimiento en línea con la tendencia del 2% para el primer trimestre. ¿Sorprende a la baja el crecimiento? ¿Estamos más cerca de una desaceleración? ¿Va a llegar la recesión finalmente? ¿Qué veis en este último dato que ha compartido el gobierno estadounidense? Bueno, me lanzo yo, ¿no? Bueno, a ver, sí. es un dato ambiguo, ¿eh? Recordar que hace un año tuvimos 2 periodos consecutivos de crecimiento negativo en Estados Unidos, de PIB negativo, que era cuando salió el presidente a decir que técnicamente esto no podía considerarse una recesión, aunque la definición fuera así, porque bueno, ya yo creo que se está produciendo un proceso desinflacionario claro en Estados Unidos y lo estamos viendo en los datos recientes del PCE, ¿no? Bueno, yo creo que han salido en línea con lo esperado, ¿no? Una décima por encima quizás, pero donde se aprecia una clara desinflación. Y luego los resultados empresariales en Estados Unidos no están siendo
desastrosos, ni mucho menos. De hecho, yo creo que las tecnológicas, las FAN, han salvado bastante bien los muebles, y el Standard & Poor's 500 está recogiendo este escenario, ¿no? Ya lo tenemos casi prácticamente cotizando en 4.200. Dicho esto, yo creo que con un PIB peor de lo esperado, que la Fed no esperaba, y con un PCE, que es la inflación que le gusta a Powell y que le gusta a la Reserva Federal, y no es para menos porque está más armonizada, yo creo que la Reserva Federal va a relajar las condiciones claramente, ¿no? Y yo creo que el mensaje va a ser mucho, desde ahora, un poco más dovish, y eso los mercados lo están empezando a descontar y eso puede dinamizar otra vez la economía. Ahora, hay que ver cuál es lo que yo siempre digo, ¿no? Y a lo que yo me la juego todo, es cuál es la penetración del precio del sector o del owner equivalent rent en el PCI, porque si eso acompaña, yo creo que podríamos estar saliendo de esta especie de periodo inflacionario y volver otra vez a un crecimiento claro, y que la Reserva Federal rebaje tipos de interés, los mantenga al 2,5-3% y volvamos a crecer a un ritmo de un 3% real, ¿no? Rodrigo comparte la opinión de la inflación, pero no del crecimiento. Rodrigo, no sé qué opinión tienes sobre el último dato de PIB. Sí. Bueno, como venimos hablando siempre, yo veo una clara... Ya ahí veo desde hace muchos meses, casi un año, falta de dólares en todo el sistema. Cuando se estaba comentando que la inflación iba a seguir subiendo años 80, yo las señales que veía claramente en el sistema era que no, que íbamos a llegar al pico, ya habíamos llegado al punto de inflación y que empezamos a un proceso de darse la vuelta a la tortilla. Este es un proceso que va a tardar un cierto tiempo, nunca se sabe cuánto tiempo va a tardar en hacer que esa contracción del crédito, no por la subida de tipos de interés, sino porque el propio mercado no está queriendo dar crédito, cuándo iba a llegar al mercado. Pero ya estamos viendo cómo se empieza a producir y esto, cuando se produzcan las bajadas de tipos de interés, que yo preveo, no digo que se van a producir 100%, pero yo veo claras bajadas de tipos de interés por parte de la Fed, no va a ser una buena noticia para el mercado, sino que va a ser una mala noticia. Los tipos de interés se van a comprimir porque hay una mala situación financiera. Entonces, parte del mercado va a refugiarse en la renta pública y va a hacer que se compriman los tipos de interés. Y por tanto, la bajada de tipos de interés no va a ser expansiva, sino que va a ser un reflejo de la contracción de toda la economía. Sí, pero aquí hay una cosa, Rodrigo. Estando de acuerdo que el análisis que haces es sensato, bastante sensato, pero claro, estás condenando a los inversores a tener tipos reales negativos con esta proyección o este escenario que barajas, con lo cual van a perder poder adquisitivo. Entonces, no tiene sentido que no busquen valor en la bolsa. Bueno, yo no condeno a nadie porque yo no muevo el mercado, Gustavo. Yo soy un mero, bueno, soy un analista, no inversor. No sé si va a haber tipos de intereses positivos o negativos, ya eso sería muy difícil de saber. Yo lo que veo son bajadas de tipos porque la economía está mal y ya estamos viendo cómo la economía se está desacelerando, como el PIB empieza a ser, los datos empiezan a ser peores, como he dicho en muchas ocasiones, el PIB es un indicador atrasado, el empleo es un indicador que no refleja la situación y que otras señales como la curva de tipos y los tipos de interés de las letras del Tesoro estaban indicando que hay fallos dentro del sistema monetario. De ahí que se va a producir, en mi opinión, una recesión, no sabemos cómo de grande, no sabemos si va a producir un 2008. Por ejemplo, en teoría todos los problemas bancarios estaban solucionados y hemos visto al Banco First Republic caer de nuevo casi un 80%. Entonces, es muy difícil que el sector bancario vaya mal o que haya problemas dentro del sistema bancario y que la economía vaya muy mal, porque además tenemos un precio del petróleo ahora mismo bastante alto, casi 80 y pico dólares, con una situación de tensión dentro del mercado. Entonces, si tuviéramos de repente un petróleo muy barato a 50, 45 dólares la libra, el barril, pues quizá sería un viento de cola favorable para la economía para que siguiera expandiendo. Pero con un mercado energético tensionado, precios elevados, tipos de interés muy altos, contracción del crédito, es muy difícil que la economía se expanda. Yo un apunte y dejo a Eduardo para no monopolizar esto. Bueno, pero los resultados empresariales son los que están siendo y los resultados empresariales no están siendo, no están en absoluto recogiendo el escenario que tú estás diciendo, con lo cual yo creo que tienes un sesgo pesimista, ¿no? Eduardo, perdón.
Sí, coincido con lo que tú dices, ¿no? Esa bipolaridad de Rodrigo esperanzado con España, pesimista con Estados Unidos, ¿no? Pero la verdad es que su reflexión es muy sólida. A mí hay cosas que me llaman la atención y también por las que siento admiración por lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, a diferencia de otras situaciones difíciles anteriores, hay un ejercicio de transparencia y de claridad en lo que está pasando que a mí me sorprende, en un momento en el que todos los países cada día cambian su versión de los hechos en 24 horas, ¿no? Es vertiginoso. Y por otro lado, hay otra cosa que yo valoro muy positivamente y es que, como ha señalado Gustavo, las tecnológicas son un valor muy sólido para salir de esta con bien y a largo plazo. Quiero decir, en un momento en donde Taiwán incluso ya está al borde de la recesión, etcétera, yo recuerdo, hace poco leía un interesantísimo dossier sobre la situación en Taiwán y hablaba de cómo Estados Unidos le había exigido prácticamente a Taiwán que su mayor empresa de componentes se asentase en Estados Unidos, ¿no? Invirtiese 70.000 millones, es decir, están preparando el terreno para la autonomía también en esas circunstancias difíciles que atraviesa hoy Asia, el mar de la China meridional, ¿vale? Entonces, indudablemente, muchísimos inversores de Estados Unidos se van a refugiar en la renta del Estado, pero eso tampoco creo que sea una mala señal, al contrario, yo creo que si se sigue transmitiendo confianza el Estado es un balance positivo y efectivamente tampoco la realidad del día a día ha llegado de las empresas ha llegado con total impacto a los mercados y a la valoración de la situación. Lo cual creo incluso que también es otro aspecto positivo, porque quiere decir que lo que se está haciendo con una mirada a largo plazo. Y eso pues tarda en fructificar, ¿no? No es como aquí que de repente pues hemos encontrado no sé qué y sube la bolsa, hemos abierto no sé qué, y un día para otro damos unos bandazos bestiales. Yo creo que en ese sentido la economía de Estados Unidos está demostrando ser la más sólida de este lado del vístula, ¿no?